Hay cositas que nos duelen, pero tenemos que seguir adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Quisiera platicar con usted entonces acerca de algo que el Señor puso en mi corazón, no sin antes orar, suplicarle al Señor que bendiga a los que están en casa, a los que todavía se están terminando de recuperar y que los podamos tener pronto en medio de nosotros y que sigamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que Él venga por su iglesia. Entonces le voy a rogar que me acompañe, vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que Él nos auxilie y que nos hable en esta mañana. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor, por siempre. En esta hora, Señor, nos acercamos confiados, Señor, delante de ti, sabiendo, Señor bendito, que tú eres fiel, que tú eres maravilloso, Señor, que tú no te niegas a ti mismo, Señor. Que aunque nosotros seamos infieles, tu palabra dice que tú seguirás siendo fiel, Señor. En el nombre de Jesús hoy nos acercamos, Padre, a tu trono de misericordia, Señor, a tu trono de gracia, para encontrar, Señor, en él el oportuno socorro, Señor, que nuestra vida necesita. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te suplicamos que extiendas, Señor, tu mano de sanidad, Señor, al que lo necesita. Que tú tengas misericordia, Señor, de aquellos que han estado padeciendo, Señor, en esta situación y cualquier otra enfermedad. Padre, que puedas tú, Señor, dar no solamente la salida consigo, pero que antes, Señor, el proceso del alma, Señor, pueda venir para poder tener un alma, Señor, sana, un alma limpia. En el nombre de Jesús, un alma purificada, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Envía sobre nosotros, Señor, por favor, la palabra que salva, que sana, que liberta, la palabra que restaura, la palabra que levanta, Señor, la palabra que anima. En el nombre de Jesús, la palabra que es como un martillo también sobre nosotros, Señor, pero también la palabra que es como un bálsamo, Señor, sobre nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, Señor amado, ayúdanos, por favor, bendito Rey de misericordia. Envía sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, que traigan sobre nuestras vidas, Señor, lo que necesitamos en esta hora, Señor, entender cada uno. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias porque nos has fortalecido y porque estamos en este lugar. Y aquellos que están en sus casas, yo te ruego, Señor, que envíes por favor de tu Espíritu Santo para que sean levantados, Señor, en tu fuerza, en tu poder, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, por favor, en esta hora y ministranos de una manera quíntuple, Señor, en nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Amén. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana que está en este lugar, y vamos a... Quisiera platicarle que en estos días, de pronto una mañana que me desperté, vino una palabra a mi vida, a mi corazón. Usted sabe que dentro de lo que el Señor nos ha permitido poder hacer es escudriñar un poquito acerca de los términos griegos y hebreos que nos dan a nosotros un mayor panorama, nos complementan en nuestro estudio bíblico, nos auxilia el Espíritu para que podamos desarrollar un poco más nuestro entendimiento espiritual. Amén. Yo pensé que iba a decir amén, ¿verdad? Entonces me deja un poco en duda de si está leyendo la palabra, pero yo espero que sí. Tal vez porque estaba distraído ahí o todavía está bajando del cielo. El asunto es que de repente vino esa palabra, no le voy a decir que fue en español, ¿verdad? Sino precisamente un término griego, que yo lo oí en alguna oportunidad, que tal vez lo leí en alguna otra oportunidad, pero que me quedó muy grabado en ese momento que me levanté y yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú deseas, verdad? Porque hacia eso es que uno entiende cuando viene lo que le llamamos el rema de Dios, ¿verdad? Es porque Dios puso un pensamiento
En otras oportunidades el Señor a través de lo que nosotros vemos, ahí es donde Él se manifiesta. En otras oportunidades, cuando estamos leyendo la palabra y salta algo, una palabra en sí misma, etcétera. Hay diferentes maneras, en un sueño, qué sé yo, en una visión, etcétera. Los remas de Dios pueden venir de diferentes formas a nuestras vidas. Amén. Ya solo será cuestión de que nosotros podamos seguir escudriñando y que vayamos a la palabra y que entonces le pidamos al Espíritu Santo que nos revele aquello que necesitamos entender de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y bueno, entonces yo me quedé con aquello, me quedé con ese pensamiento. No lo apunté en ese momento, pero de nuevo por la tarde otra vez me vino la palabra. Y entonces dije, oh, no, ahora sí ya lo tengo que apuntar porque si no lo voy a olvidar. Y lo apunté. Y entonces lo apunté y ahí lo dejé y dije, en esto Dios tiene algo para nosotros, para nuestras vidas. Y efectivamente yo empecé a ver algunas cosas y entendí que Dios lo que quiere es enseñarnos a nosotros a poder pasar la prueba, ¿sí? Entonces, yo le titulé a este tema de la siguiente manera: puestos a prueba. Definitivamente que para pasar una prueba, usted primero tiene que ser puesto a prueba. Nosotros, usted lo sabe, todos hemos de alguna manera pasado por el estudio, algunos más, otros un poquito menos, pero de todas maneras usted sabe que cuando llegamos a la escuela, bueno, probablemente alguien no haya podido ir a la escuela y sin embargo, de todas formas, hubo pruebas en su vida, hubo exámenes en su vida, hubo situaciones en su vida que lo llevaron precisamente, lo catapultaron. ¿Sabe alguien qué es una catapulta? ¿Sí? ¿Quién no sabe qué es una catapulta? ¿Sí? No sé cómo se dice en inglés, pero catapult se dice. Ok, pues es una cosa así, donde usted pone algo, después le aplasta así y ¡bum! Lanza lo que tiene ahí, el objeto que tiene. Es una como cuchara, ¿verdad? Grande, así. Entonces, lo que Dios quiere es catapultarnos, es decir, enviarnos hacia otro lugar, hacia otra dimensión, llevarnos a algo más grande en Él. Amén. Entonces, lo importante es que usted y yo podamos y aprendamos el porqué de las pruebas, que aprendamos cómo estar en esa prueba, que aprendamos a que el Señor nos va a meter en esas pruebas para que después entonces nosotros al salir de ahí, al haber vencido, podamos entrar a otro nivel en el aspecto espiritual, en el aspecto físico también, en el aspecto mental también, porque usted y yo no podemos separar nuestro espíritu de nuestra alma y de nuestro cuerpo, ¿verdad? Usted no, o usted está aquí solo de cuerpo presente. No, tampoco es misa, ¿va? Hermano, usted no está aquí y, bueno, algunos sí, ¿verdad? Están pensando allá si dejó algo en la estufa o está pensando en que no se pudo ir de vacaciones o en que ya se va a ir de vacaciones, etcétera, ¿verdad? Puede ser, pero yo creo que la mayoría, los que estamos en este lugar, estamos en espíritu, alma y cuerpo en este lugar. Amén. Ok, entonces, a lo que voy es a que el Señor cuando nos catapulta, cuando nos levanta, cuando nos impulsa, hermano, nos impulsa completos, totales, íntegramente e integralmente también. Amén. Entonces, si algo es importante, es que usted y yo, cuando seamos puestos a prueba, entendamos el porqué de la prueba. Porque, digamos, la mayoría pasa, pero nomás pasa. Llega la prueba y ya, se va. Bueno, esto se acabó, qué bueno, ya estuvo, ya nos sentimos bien y sigamos adelante. Pero, ¿por qué no analizamos el por qué llegó aquello a nuestra vida? ¿Por qué no
¿por qué no ponemos el entendimiento en lo que Dios puso? Entonces quiero platicar con usted en esta hora acerca de algo, de esa palabra que le decía. Esta palabra aquí, puestos a prueba, viene de una palabra griega que es la palabra peirasmos. Peirasmos. Peirasmos, ¿sí? Y usted lo va, ahorita en los versos que los vamos a ver, los vamos a encontrar, pero me llamó mucho la atención precisamente el por qué se habla de peirasmos. Claro, esto tiene una raíz todavía, que se los voy a leer ahorita en un momentito, pero lo que quiero dejarle, o lo que quiero empezar a dejarle en su corazón a usted, es el hecho de que cuando se habla del peirasmos, peirasmos significa prueba, pero cuando se habla de las pruebas o tentaciones incluso, también significa eso, nos está hablando a nosotros de algo que tiene un objetivo. De hecho, la raíz, y ahorita se lo voy a poner aquí, le voy a poner el primer verso que vamos a leer, porque aquí tengo apuntado, peirasmos dice, de prueba con un propósito y efecto beneficioso. Eso podría ser una forma. Peirasmos también de pruebas o tentaciones permitidas o enviadas por Dios. Oiga eso, tremendo, ¿verdad? Que viene de peirazo, que significa probar, entre paréntesis ponen objetivamente, ¿sí? Hice ese énfasis porque no es objetivamente, no, es objetivamente, es decir, que tiene un objetivo, que está dirigida hacia algo. No llegó solo por llegar. De hecho, cuando nosotros vemos, y aquí se lo voy a leer, utilicé la versión Arcas Fernández porque me gusta bastante esa Biblia. Y dice, hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse, oiga, humanamente soportable. Y eso a mí me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque humanamente, es decir, en nuestra calidad de humanos, el Señor pone las pruebas conforme a lo que soportamos. Dios no pone, hermano, en nosotros una tentación, una prueba mayor. Bueno, Dios no tienta a nadie, pero Dios no pone una prueba mayor en nadie que no pueda sobrellevar, que no pueda, además de eso, Dios con la prueba de una vez pone la salida. Entonces mire la misericordia de Dios. Por eso le digo, esto es objetivamente. Es decir, Dios puso su mirada. Bueno, a estos los voy a llevar a una dimensión diferente. Hoy el Señor nos hablaba que nos ha revestido nuevamente con su poder. ¿Verdad que sí? Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Entender para qué vino la prueba. Porque si usted solo le dio el bicho y de repente y ya se siente bien y ay, pobrecito de mí, yo ya tengo esto, hermano, perdóneme, pero entonces no entendimos la prueba. No entendimos para qué vino todo esto. Si alguno, hermano, perdóneme, pero yo creo que si alguno lo tuvieron que, pues, ¿cómo? Sí, hospitalizar, pero aislar incluso, ¿verdad? En su propia casa, qué sé yo. Hermano, pero si no entendimos el porqué de aquello, entonces no sirvió para nada. Si nosotros entendimos el objetivo, si nosotros pudimos librar, el Señor obviamente puso la salida para cada uno de nosotros, según también, bueno, aquí incluyen muchas cosas, ¿verdad? A los más chillones, diría mi papá, ¿verdad? Otra vez, les dio menos. A los que soportaban, les dio otro poco. Pero a cada uno, según el propósito de Dios sobre la vida de cada uno, hermano. Pero yo lo que quiero es que usted y yo entendamos que todo viene con un propósito. Si no, entonces estaríamos desvirtuando la palabra cuando dice que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quién dice? A los que aman al Señor y que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces quiere decir que usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios.
Y seguramente usted ama al Señor. Seguramente usted ama al Señor. Ah, bueno. Seguramente usted ama al Señor. Ah, es que esa era la fórmula, ¿verdad? Ok. Entonces, hermano, usted y yo, lo que necesitamos en nuestra vida es entender que vamos a ser puestos a prueba. Tenemos que ser puestos a prueba. Las pruebas lo que nos hacen cada día a nosotros es templarnos en nuestra fe. Eso téngalo por seguro. Cada situación, y no solamente estoy hablando del bicho, estoy hablando de cualquier situación que usted y yo pasemos en nuestra vida, que la veamos como una prueba. Así vamos a ser llevados nosotros. Por eso dice la palabra que somos llevados de fe en fe, de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria, hasta alcanzar nosotros para lo que hemos sido llamados. Amén. Entonces, usted y yo, cuando decimos, bueno, Señor, yo tengo fe en ti. Entonces dice el Señor, perfecto, ahora te voy a probar para ver qué tal está tu fe. ¿Sí? Y a veces salimos, pero feos de ahí, ¿verdad? Aquello que pensábamos que nosotros éramos. Por eso dice la palabra, el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces, a veces tenemos un pensamiento y fíjese que hoy entiendo más el por qué el apóstol Pablo dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Mire, si nosotros nos creíamos la mamá de Tarzán, espiritualmente hablando, ahora fuimos probados en nuestra fe. Y claro, la culpa siempre la tiene el pastor, ¿verdad? Usted no se preocupe, échame a mí la culpa, decía aquel famoso corito, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Cuando nosotros somos puestos a prueba, cuando nosotros somos llevados a la prueba, es para llevarnos a otro nivel. Es para hacer que entendamos cuál es nuestra posición en este momento y cuál es la posición que Dios quiere que nosotros alcancemos. A eso se le llama también reconciliación. Lo hemos hablado. Entonces usted y yo empezamos a recibir las promesas de Dios, las promesas de Dios, las promesas del Señor, las promesas por acá, y nosotros nos hablan de las promesas y amén, gloria a Dios, aleluya, etcétera, ¿verdad? Siempre a nosotros nos hablan de las promesas de Dios y nos alegramos. ¿Sí o no? Amén. Yo pensé que usted no se alegraba porque lo vi así como un poco serio. Pero usted y yo nos hablan de la palabra, nos alegramos. Nos alegramos, cada día nos alegramos más. Mientras más sabemos que Él viene, más alegre está nuestro corazón. Amén. Pero eso es una posesión nuestra, nada más. Ahora, nos quieren llevar a ese posicionamiento de las cosas. Entonces, yo veo aquí que dice que hasta ahora, oiga, ninguna prueba, esa es la palabra peirasmos, mire, ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. O sea que aún estas cosas del bicho son soportables. La pregunta es, ¿soportable en qué? ¿Soportable en dónde? Esa es la cosa. Que no solamente es una cuestión, porque alguien podría decir, ¿y los que se murieron, pastor? Bueno, sencillamente, el que no soportó fue su condición corporal. Pero su fe lo llevó a otro nivel. ¿A qué nivel? Al otro lado. Lo llevó al otro lado. Fue puesto a prueba, pero lastimosamente no se cuidó en su cuerpo o no tenía las suficientes energías o qué sé yo, lo que haya sido, sus descuidos, sus desmanes, lo que usted quiera. Sencillamente pasó a otro nivel. Y lo llevaron a donde necesitaba llegar. Los que en su misericordia, tal vez no llegamos a ese nivel, pero, o a esa parte, o no nos llevaron hasta el grado de tener que dejar esta tierra, pero sí nos probaron en nuestra fe.
pero sí nos llevaron a otro nivel. Pero sí tenemos que entender que estamos en otro nivel. Amén. Ok, entonces dice, por lo demás, Dios es fiel. Y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Oiga eso, qué lindo. Al contrario, junto con la prueba, os proporcionará también la manera, oiga, ¿de qué dice? De superarla con éxito. De superarla con éxito. O sea que el hecho de que usted y yo hayamos pasado esta prueba y algunos otros todavía estén pasando una prueba, déjeme decirle que Dios ya tiene para usted un propósito perfecto. Porque Dios no hace nada al azar. Dios no hace las cosas al ahí se va. No, en usted y en mí ya está trazado un plan perfecto de Dios. Entonces lo único que Él está haciendo es perfeccionarnos por su amor en nuestra fe. Para que entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante, para que entonces nosotros podamos llegar siendo aprobados en fe. Amén. Yo que estaba entendiendo algo y yo creo que todos los que van a ser aprobados delante del bimá del Señor, lo primero que van a llegar es siendo aprobados en su fe. El que esté aprobado en su fe tiene altas posibilidades de ser aprobado delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la fe está íntimamente relacionada con la fidelidad. Entonces quiere decir que el que llega fiel delante del Señor se va a ir. Eso es lo que hemos oído y es lo que hemos estudiado y es lo que la palabra nos habla. Amén. Buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué más le dice? Entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Entonces, si usted y yo somos aprobados en la fe, seguramente que podremos llegar a ser aprobados para irnos a la siguiente fase. Amén. Que es las bodas del Cordero. Ok, entonces, mire, sigamos acá. Esa palabra peirazo significa probar objetivamente, es decir, un esfuerzo, un escudriñar, qué lindo, ¿verdad? Porque esto nos permite escudriñar a nosotros. Yo escuchaba las palabras del apóstol Gerardo y él, pues tuve también la oportunidad de escribir, de hablarle. Y él me decía, entendí muchas cosas que no entendía. Entonces cuando él me decía eso, decía yo, qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros somos probados en nuestra fe, llegamos a entender cosas que no entendíamos. Mire, por ejemplo, yo sé que a veces pareciera como que habláramos mal del apóstol Pedro, ¿verdad? Pero fíjese que qué hombre, sinceramente, para ser tan parecidos nosotros a él, ¿verdad? Impetuosos, habladores, ¿verdad? Mecha corta, dijo la hermana, cabal, ¿verdad? ¿Y cuántos otros? Nosotros siempre vemos al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro acá hizo tal cosa, le dijo al Señor, yo no te dejaré, fue el primero que se fue, pero también tuvo cosas como el impulso, el ímpetu de hacer las cosas, hermano. Pero ¿sabe una cosa? Se parece tanto, te pareces tanto a mí, decía también aquel otro coro, ¿verdad? Nos parecemos tanto, hermano. Entonces, digamos, yo veo a un apóstol Pedro que está en la barca y el Señor allá, hermano, en medio de la tormenta y todo, usted se recuerda, Él se les aparece y el apóstol Pedro, si eres tú, di que yo vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven. ¿Y qué hizo? Fue. Entonces, es claro, fue, ¿va? Pero ¿sabe una cosa? Solo déjeme imaginar nada más, comparándonos a nosotros, ¿verdad? Bueno, conmigo pues, conmigo, no con usted. Usted no, porque, híjoles, usted es calidad. Hermano, comparándose conmigo, ya cuando iba a medio camino, a haber visto a los demás.
¿Qué les parece? ¿Ya ven? Lo que pasa es que es bola de miedosos. Pero dice que cuando regresó su mirada para ir a ver a Cristo de nuevo, empezó a ver toda la tormenta. Y ahí se hundió. También le dio miedo. También le dio ñáñaras, hermano. Como dijera el doctor Chapatín. También. Entonces no nos llevemos de Juan sin miedo. Cuando viene la prueba, todos somos puestos precisamente a ver de qué estamos hechos. Qué cosas hay en nuestro corazón y qué deficiencias hay en nuestro corazón todavía. Aquí nada de que, yo soy el pastor. Es el primero que le cae. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, cada día que nosotros nos acercamos al Señor, seremos probados en nuestra fe, seremos probados en nuestra fe. Yo no sé si usted ha oído que hay algunos que dicen, ¿sabe, pastor? Es que lo que pasa es que yo no me pongo a orar porque cada vez que me meto a orar, de repente se oyen ruidos, me jalan las patas. Siento así como que soy, ¿cómo se llama? Pitbull, ¿verdad? Se me paran todos los pelos de acá. Un erizo, cabal. Algo. Fíjese que ni con la luz prendida, porque siento de todo. Pero hermano, perdone, no somos probados, pues. No somos probados. Cuando nosotros mientras más nos acercamos al Señor, definitivamente que vamos a ser probados. Mientras más se acerca la venida del Señor, más tenemos que ser probados nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a dar una talla, tenemos que llegar a dar una estatura en nuestra vida. Recuérdese que el que no llega a la estatura, a la talla esa, a la calidad de oro refinado, entonces lo van a tener que refinar de otra manera. Eso sí lo dice la palabra. Entonces nosotros, ahora que estamos en estas pruebas, tengamos algo por seguro. Sí, estamos puestos a prueba, pero no más allá, dice, de nuestras fuerzas. Y junto con la prueba, el Señor ya ha provisto, ya ha dado. ¿Qué cosa? La manera de superarla, pero con éxito. De superarla con éxito. No solo es de superarla, sino de superarla con éxito. Es decir, que usted al final de aquello, usted y yo vamos a recibir un galardón. Al final de aquello, el Señor nos va a dar algo maravilloso. Al final de aquello, usted y yo vamos a salir premiados de parte de Dios. Amén. Pero lo importante es entender que la prueba vino para nosotros, para catapultarnos a una etapa distinta, a una etapa superior, no para bajarnos, no para hacernos ahora, ay, nosotros pobrecitos, no, para llevarnos a otro nivel, a un nivel de mayor espiritualidad. Si antes usted no oraba, ahora va a orar con mayor frecuencia, porque ya está oyendo otras noticias de otras pandemias que quieren también echar. Entonces ahí usted, no, antes de que me llegue a mí la porcina, la H1N1, no sé qué, y la bubónica y todas las demás que están ya previstas para lanzar, hermano, metámonos a orar. Velad y orad para que podáis ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vienen. Yo espero que todos nosotros hayamos salido con éxito. Espero que todos aquellos que quizá en su momento no se estaban congregando, no estoy diciendo que vengan aquí, no, estoy diciendo quizá aquellos que no se congregaban, ahora al salir de todo esto, verdaderamente se congreguen. Aquellos que no leían la palabra, ahora lean la palabra. Aquellos que se habían alejado de Dios, ahora vengan delante del Señor y se acerquen. Entonces quiere decir que salieron con éxito de aquello que el Señor los probó. Mire lo que dice, le quiero leer el contexto así rápidamente, aquí en 1 Corintios 10, desde el verso 1 lo voy a leer, y yo sé que usted lo va a entender.
Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Sí? Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dese cuenta que eso es como nosotros también hemos sido. El Señor Jesucristo, bueno, cuando se habla en la palabra del Señor, hay una similitud o un símil, si usted quiere llamarle de esa manera, entre Jesús y Moisés. Es decir, Moisés en lo que desarrolló y el Señor Jesús en lo que desarrolló. Entonces aquí, si lo podemos poner así, estamos viendo prácticamente el apóstol Pablo hablando de la figura de lo que sería el Señor Jesús con respecto a Moisés y nosotros con respecto al pueblo. Entonces, si pudiéramos verlo, diríamos que todos nosotros hemos comido el mismo alimento espiritual que el Señor nos da. Que en el Señor Jesucristo todos, dice, fuimos bautizados bajo la nube y en el mar también. Ok, también dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, que habla de lo que salió de la roca. Porque bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y nosotros estamos en el mismo plano. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Qué mala noticia, ¿verdad? Pues quedaron tendidos en el desierto y eso es lo que Dios no quiere que nos pase. Usted y yo fuimos llamados para salvación. Usted y yo fuimos llamados para ser sacados de la ira del Señor. Ahora, estos, aunque recibieron la palabra, aunque estuvieron bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, bajo la nube, pues lo estoy poniendo ya con nosotros, aunque hayamos recibido nosotros del Señor el bautismo en agua, aunque hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, aunque hayamos hecho muchas cosas, hermano, pero si nosotros no aprendemos a aferrarnos del Señor, si nosotros no ponemos nuestra fe a plenitud en Él, puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Si nuestro corazón, hermano, se ensoberbece, si nuestro corazón, hermano, se pone duro, se endurece, entonces podemos llegar a tener la misma situación que el pueblo de Israel. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Cuando usted y yo nos acercamos a la iglesia porque me debe alguien, porque no tengo ninguna otra cosa más que hacer el domingo, o porque quiero que el pastor, los diáconos, los ancianos nos miren que llegamos, o porque tengo un privilegio, o porque tengo un puesto dentro de la iglesia, o porque tengo un nombre dentro de la iglesia, perdóneme, pero eso es un endurecimiento del corazón. Es preferible que todos nosotros podamos acercarnos aquí, pero que nos acerquemos con el propósito de encontrarnos con Dios. Que nos acerquemos con el propósito de saber que Él nos va a meter a pruebas, pero que nos va a sacar de ellas. Entonces, y que cada día vamos a ir subiendo en fe, en amor, en misericordia, en todo de parte de Dios. En poder de Dios, etcétera. Ok. Entonces dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, oiga, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Cuando yo leo esto, mi mente se remite, mi mente va hacia el Génesis. Y mi mente también va hacia la carta de Pablo que habla y dice, si alguien me lo puede buscar por favor, creo que es ahí mismo en Corintios, que habla la palabra del Señor y dice, temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean también vuestros sentidos, o a la mujer, así sean también vuestros sentidos engañados. Entonces mire cómo, porque después del engaño, ¿qué siguió?
La codicia. Después de la codicia, la desobediencia. Y después de la desobediencia, el miedo. Y después del miedo, la muerte. Esa es la manera en que se involuciona. Que hoy por hoy lo vemos. ¿Lo tienen? Leámoslo, por favor. 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Oyó? De la sencillez, que vuestras mentes y vuestros corazones, dice. Vuestras mentes sean desviadas de la sinceridad y de la devoción a Cristo. Entonces, hermano, aquí les están diciendo, mire, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Porque dentro de los que salieron, hubo gente que murmuró, hubo gente que habló y que engañaron a otros. Y que por eso se desviaron, y que por eso, ¿acaso no fue por el mismo informe que el Señor, que dieron malamente aquellos de los 12, 10 o de los 10 espías? ¿Acaso no 8 hablaron mal? ¿Acaso no 8 dijeron, no, sí, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso y sí, pero nosotros nos vemos como langostas delante de aquellos? Si es un lugar donde hay, fluye leche, miel, y llevaron incluso, usted sabe, ¿verdad? El racimo de uvas, etcétera, cargado por 2 personas. Pero ¿qué pasó al final? El mal informe desanimó a todos. El mal informe les metió miedo a todos. Mire, dice la palabra que Caleb y Josué se levantaron, hermano, y les dijeron, no, hombre, ¿por qué están oyendo a estos 8, hombre? Lástima que no existía de esos 8 que tenía, ¿verdad? Porque si no se los hubieran empezado a despachar uno por uno. Hermano, porque estaban, ellos que tenían un espíritu diferente, dice la palabra, ellos dijeron, es posible que nosotros entremos a aquel lugar. Pero usted y yo, que estamos siendo puestos a prueba ahora, no caigamos en esa situación. No demos un mal informe. Vayamos y sigamos predicando las buenas nuevas de salvación. Vayamos y digamos, bueno, nosotros no nos pasó, pero aquí estamos. Y seguimos predicando que Dios es sanador. Y seguimos predicando que Dios es bueno. Y seguimos predicando que Dios hace milagros, prodigios, maravillas. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él sigue salvando. No importando lo que a nosotros nos pase. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque mucha gente se refugió en su casa. Mucha gente dice, no, ¿cómo voy a salir yo ahora? ¿Cómo voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y no lo digo por los que me están viendo, y si no me están viendo, pues ni modo. Pero hermano, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros lo que tenemos que entender es que Dios ya nos puso a prueba y nos seguirá poniendo a prueba. Para que nuestra fe sea acrisolada. Para que nuestra fe se asiente, se apelmace en la roca que es Cristo Jesús. Yo se lo he dicho todos estos días o en estos pocos días que hemos podido estar ya juntos de nuevo. El máximo ejemplo, el Señor Jesucristo. Él no dejó de predicar el glorioso evangelio aún hasta la cruz. Siendo vituperado, donde no se veía con fuerza, donde no se veía con poder. Ahí Él, en medio de esa prueba que Él estaba siendo sometido, Él sabía que esa prueba lo único que estaba haciendo con Él, aunque a los ojos humanos fuera de fracaso, fuera todo lo contrario que Él había dicho, todo lo contrario que Él había predicado e incluso mostrado. Pero Él sabía que era el momento de la prueba para catapultarse a algo más grande. ¿Qué era eso más grande? Que le dieron un nombre sobre todo nombre. Que le dieron muchos hijos para llevarlos a la gloria. Que le dieron a Él la resurrección y que le entregaron en sus manos las llaves de la muerte, del Hades,
le dieron toda autoridad en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Es decir, cuando nosotros, hermanos, somos llevados a estas pruebas, cuando somos puestos a prueba, el Señor, su propósito es llevarnos, y lo voy a insistir todo este tiempo, una vez más, a otro nivel espiritual. Aunque para el mundo parezcamos nosotros débiles, aunque parezcamos con poca fuerza, pero la que tenía poca fuerza y se mantuvo fiel es la única que se fue. Y eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo nos mantengamos firmes en lo que el evangelio es. Y no es lo que la gente piensa. La gente nos va a ver a nosotros muchas veces como fracasados. Porque aparentemente predicamos un evangelio de poder y no lo tenemos. Pero eso es culpa de nosotros, no de Dios, ni del evangelio. El evangelio y Dios siguen siendo el mismo de ayer, hoy y lo serán por siempre. Que usted y yo, en nuestra debilidad, no podamos llevar a cabo lo que el evangelio verdaderamente es, eso es otra cosa. Esa es nuestra debilidad. Pero aún en nuestra debilidad, dice la palabra del Señor, que es donde se perfecciona su poder. Entonces tenemos esperanza. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ay, no vaya a creer usted que se levantaron a jugar naipes o ¿cómo se llama la otra? Ajedrez. No. Lo que hicieron fue grandes orgías y cosas terribles. Ahí fue donde ellos sacaron a luz que cargaban el culto a Moloch y a la estrella de Rinfán, etcétera. Hicieron cosas terribles. Fue donde levantaron el becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron. Fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Usted y yo estamos en el fin de los siglos. Es decir, en el fin de la era, porque viene una siguiente. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y era lo que le decía. Y luego viene el verso 13. Hasta ahora ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Por lo demás, Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Pero vayamos acá. Quiero avanzar un poquitito más. Lucas 8:13. Oiga, la semilla que cayó entre las piedras, este siempre es la versión Arcas Fernández, representa a los que escuchan el mensaje, oiga, y lo reciben con alegría. Se parece a algunos cristianos de este tiempo. No a usted. No a usted. Amén. Ni tampoco a los que están en su casa, que Dios los bendiga. Representa a los que escuchan el mensaje y lo reciben con alegría, pero son tan superficiales. Oiga eso. Son tan superficiales, espiritualmente hablando, que aunque de momento creen, en cuanto llegan las dificultades, esa palabra dificultades ahí son las pruebas, esa es la palabra peirasmos, entonces abandonan. Hoy sí con los tacos por delante, pastor. No, yo no, la palabra. Usted lo dice por los que nos quedamos en casa. No me malinterprete. Yo solo estoy leyendo lo que la palabra dice. Yo no creo que usted que esté en casa ya abandonó las cosas del Señor. Yo creo que usted lo que no hizo fue venir, pero eso no implica que haya abandonado al Señor. Ahora, si después de esto usted ya no viene, si usted después de esto se aleja, si usted después de esto se queda para siempre en su casa y empieza a buscar otras cosas, entonces sí. Ahí sí puedo decir yo que simple y sencillamente era tan superficial que toda la semilla que se había sembrado sencillamente llegó al lugar donde habían piedras.
Eso es todo. Ahora, ¿qué representan las piedras? Según la parábola. Aquellos que dice que tenía, porque cuando cayó entre pedregales, dice que la semilla cayó. Se empezó a crecer la plantita, pero como no tenía profundidad, entonces el sol la quemó. El sol la quemó. Cuando vinieron las pruebas, y eso es lo que está diciendo aquí, las dificultades llegaron y entonces abandonaron. Uy, no, eso que está pasando ahora, uy, no, todos se infectaron. Hay algunos lugares, aquí no, gracias a Dios, pero hay algunos lugares donde el estar infectado pareciera que uno es leproso. Pareciera que es un gran pecador. No le miento. Usted ha visto ahí en las noticias, hermano, que algunas son verdaderas, otras no, pero hay lugares donde han querido apedrear a la gente. Cuando todo esto empezó, algunas personas los deportaron de este país hacia sus países, hermano, y lo que querían era matarlos, porque venían infectados. ¿Cómo así? Perdóneme, pero entonces lo que el mundo, lo que el espíritu del anticristo, que está activo desde hace mucho tiempo, ahora lo que está haciendo querer ver, y yo le decía en algún momento, y se lo voy a decir así abiertamente, porque nosotros, yo primeramente Dios, espero en el Señor que todos nosotros podamos ser llevados por el Señor. Pero ¿sabe qué es lo único que están preparando con todas estas situaciones? El que después digan los cristianos están enfermos de tal cosa y a ellos hay que ir a matarlos. Las personas que creen en Dios, esos tienen tal cosa, y entonces así lo hacían en los años 1800, allá en el tiempo de la Inquisición. Vaya, lea la historia y se va a dar cuenta que es lo mismo que está pasando ahora, solo que de manera moderna. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es estar cimentados en el Señor Jesucristo, cimentados en la roca y creerle a Él. Y por supuesto pedirle al Señor que nos auxilie para poder pasar la prueba y las situaciones que vienen. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que el anticristo lo que va a hacer es cambiar las leyes? Va a tratar de cambiar las leyes y los tiempos. Eso es lo que la Biblia dice. Vaya usted a investigar cuántas leyes no se hicieron y cuántas leyes no se revocaron de las que habían y hoy están cambiadas detrás de todo esto. Eso no es un secreto. Entonces usted y yo tenemos que entender, estamos en el final de los siglos. Pero también tenemos que entender entonces que no debemos de ser superficiales a la hora de creer en el Señor. Usted y yo tenemos que afirmarnos en Cristo Jesús. ¿Lo dice por mí, pastor? Exactamente. Y lo digo por mí también. Porque yo tengo que entender que yo no puedo ser superficial en las cosas del Señor. Si nos llamaron con un llamamiento santo, entonces metámonos a la roca que es Cristo. Afirmémonos en el Señor. No es hora de estar jugando al evangelio, mi amado. Es una cuestión de que tenemos nosotros que afirmarnos en Cristo Jesús. Pero y las pruebas, pero las situaciones van a seguir viniendo. Van a seguir viniendo. Pero mientras más nosotros nos afirmemos en Cristo, mientras más nosotros nos aferremos a su palabra, mientras más nosotros nos metamos y creámosle a Él y en sus promesas y en su palabra, entonces mucho mayor será el porcentaje que nosotros vamos a tener, la posibilidad que nosotros vamos a tener de poder ser arrebatados de en medio de todas estas situaciones que vienen para el mundo. Porque esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Pero si nosotros estamos todavía en estas superficialidades, hermano, perdónenme, que no me saludaron, que no me dijeron, que no me vinieron a visitar ahora que estuve enfermo, los pastores no, ni siquiera me llamaron, por Dios. Y bueno, y perdón, ¿verdad? Pero pues es una realidad. Gente superficial. Es que no me atendieron. Entonces usted no cree en la palabra que dice que estuviste enfermo y me visitaste. Sí, lo creo. Pero si se me pasó visitarlo, perdóneme, ¿va?
Pero si por eso usted va a dejar al Señor, entonces está creyendo en mí, no está creyendo en el Señor. Entonces está apoyado en un hombre, no está apoyado en la roca. Y usted sabe que aquí, platicábamos hace un momento con mi hermano Ricardo y le decía yo, uno es un hombre de cántaro nada más, pero el hombre de cántaro, ¿a dónde llevó a los discípulos? ¿Hacia él? ¿Hacia su casa? ¿A tener comunión con él? ¿A dónde? ¿Ah? A tener comunión con el Señor, a que definieran la vida de cada uno, a que su señorío fuera sobre de él. Y muchos cristianos están así. Y yo sé que por eso le caigo mal a mucha gente. Pero ¿qué quiere que le diga? Mentiras, que le siga sobando su pecado y que le diga, no, así como está bien, sígame a mí. Ministerios fulano de tal, no hombre, olvídese de eso. Y no estoy desvirtuando los ministerios, que Dios bendiga a los ministros verdaderos, que se han portado fieles. Gloria a Dios por ellos y que el Señor guarde nuestras vidas. Pero hermano amado, usted y yo, usted no puede confiar en mí. Yo lo único que represento aquí es el hombre del cántaro que le han dado el agua, ni siquiera soy la fuente, para nada. A mí me dieron agua para darle a usted a beber y decirle, allá está la fuente que es Cristo. La fuente se llama el Señor Jesucristo. De donde sale el agua es de la palabra, el río de Dios que fluye. Pero yo tengo pies de barro igual que usted. Yo me voy a quemar igual que usted cuando se va de vacaciones. Yo me enfermo igual que usted. Yo tengo dificultades igual que usted. Pero lo que sí le puedo decir es que en su misericordia Dios me llamó para darle el agua que Él también me ha dado a mí. Y es lo que trato de transmitirle. ¿Para qué? Para que se aferre a Él, al maravilloso Dios, a Jesucristo, a la roca inconmovible. A Él aférrese. En Él ponga su confianza. En Él pongamos nuestra fe todos. Yo lo único que estoy haciendo es enseñándole. Si por eso le caigo mal, ya se lo he dicho, no importa, pero si usted llega salvo y usted llega, hermano, a las bodas del Cordero y allá nos vemos, me va a decir, gracias, pastor. Que Dios lo bendiga, oye. Por todos sus regaños y sus cosas, y yo no sabía si me estaba exhortando, insultando o qué estaba haciendo, pero algo hizo. Y ese es mi interés más grande. Que usted y yo seamos salvos de todas estas cosas que vienen y que usted y yo nos levantemos en el poder del Señor, nos aferremos a Él, nos pongamos en la roca que es Cristo y no nos movamos de ahí. Que no seamos superficiales. ¿Por qué? Porque si somos superficiales, de momento podemos creer. Pero ¿sabe qué? Después dicen, cuando llegan las pruebas, las dificultades, entonces me voy de la iglesia. Ahí no hay amor. Ahí no hacen esto, aquí, allá y por acá y maracuyá. Pero mi pregunta es, ¿a qué está aferrado? ¿En quién confía? ¿En su pastor o en el Señor? Claro, la palabra del Señor dice que nosotros consideremos la conducta de nuestros pastores y veamos cuál es el resultado de su fe. Por eso dijo el apóstol Pablo, en lo que yo imito a Cristo, en eso imítenme, pero en todo lo demás no. Entonces en lo poco que uno pueda tener imitando a Cristo, en eso imítenlo a uno. Pero en lo demás no. En lo demás no. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer es aferrarnos. No seamos superficiales. Recibamos la palabra con gozo, pero guardémosla. La misma palabra del Señor va a traer consigo demanda. Y eso se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a repetir. Si usted está sentado aquí escuchando, tenga por seguro que detrás de la palabra puede venir la demanda de Dios de lo que hemos escuchado. Pero consigo, Él ya ha puesto la salida para que nosotros seamos exitosos. ¿Sí? Aquí si la puerta dice exit y le agregan una O. ¿Sí? Cuando salimos a otro nivel.
Creo que me faltan 5 minutos. Sí. Entonces en esos 5 minutos solo le quiero leer esto. Y ahí sí que casi solo leerlo, porque hay mucho que hablar de este hombre de Dios. Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, Peirasmos, estuvo decidido a ofrecer a Isaac en sacrificio. Él era el depositario de las promesas, oiga, es decir, Abraham, o más bien Isaac, los dos. Y sin embargo, a quien debía sacrificar era su hijo único, del que Dios le había dicho: Isaac asegurará tu descendencia. Es la misma Arcas Fernández que le estoy leyendo. Isaac asegurará tu descendencia. ¿No le parece a usted, hermano, que era incongruente a la mente humana? No era incongruente que Dios le haya dicho: en Isaac yo voy a asegurar tu descendencia. Y que después al rato el Señor haya venido y le haya dicho: dame a tu único hijo, al que tú amas, sacrifícamelo. ¿No le parecería a usted incongruente? Humanamente sí, humanamente sí. Mire, hay una palabra que habla, que el apóstol Pablo, hermano, mis respetos, yo sí me quito el sombrero ante ese hombre. Y si no tengo, me compro uno para quitármelo. ¿Sabe por qué? Porque dice, porque lo insensato de Dios, que dice, da a entender como que es mejor que nosotros como hombres sabios. ¿Por qué no lo buscamos? Por favor, búsquelo. Habla el apóstol Pablo de eso. ¿Lo tiene ahí, hermano Jorrito? A ver, leámoslo. Aquí viene el micrófono. Amén. Está en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Se imagina usted, hermano? De veras el apóstol Pablo sí era atrevido para decir eso, hermano. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Yo me pregunto, ¿y tendrá algo insensato Dios? Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Al hermano. Cuando llegó este momento, mire, para usted y para mí pueden parecer cosas incluso en ese nivel, como de incongruencia, para no poner la otra palabra, está muy gruesa. Pero hermano, hay cosas que Dios nos pide a nosotros que parecieran incongruentes, como a este hombre. Abraham, en Isaac aseguraré tu descendencia. Y después, Abraham, dame a tu hijo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero ¿sabe qué me impresiona a mí? Como aquel hombre no se lo niega. Como Abraham, hermano, que estaba cimentado en las promesas que Dios le había dado, que vio, que podía visualizar el amor verdaderamente. Porque mire, ¿sabe qué? Que me impresionaba a mí cuando leía yo ese pasaje de Isaac y de Abraham dando a Isaac? Dice la Biblia que cuando él lo iba a traspasar, cuando Abraham iba a traspasar a Isaac, bueno, todo me impresiona, pero cuando lo iba a traspasar le dice el Señor: detén tu mano de sobre el muchacho, porque hoy sé que me amas. Mire a qué grado había llegado ese amor. Pero ¿sabe cómo nosotros llegamos a entender o a comprobar ese amor o ese grado de amor? Cuando hemos entendido la fe, cuando por la fe nosotros actuamos. Porque ahí lo dice, por la fe, Abraham, puesto a prueba, estuvo decidido a ofrecer a Isaac en sacrificio.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos decididos. Y entonces en nuestra decisión hacia Él, nosotros caminaremos en la fe. Si usted y yo nos definimos, entonces vamos a caminar hacia la fe. Eso fue lo que le dijo el Señor a la Odisea. Si usted se da cuenta, comparativamente, los versos que preceden a la Odisea, está Filadelfia. Y entonces usted y yo nos damos cuenta que el Señor a la Odisea sí le dice, por cuanto te debería de definir, o eres frío o eres caliente, pero así como estás, así de que sí, Señor, yo estoy contigo, ay, mañana ya no, hoy estoy creyéndote con gozo, ay, mañana ya no, Señor, cuando vienen las pruebas, ay, con las pruebas ya no, le dijo el Señor, así no, porque entonces no estás haciendo las obras de Abraham. Pero Abraham decidido estaba a ofrecer a su hijo. Y ahí el Señor le dice, detén tu mano, porque hoy sé que me amas. Por eso dice la palabra que en este tiempo tres virtudes son las que prevalecen. La fe como primero, la fe, la esperanza y el amor. Pero de la fe hacia el amor, nosotros tenemos que pasar por la esperanza. ¿Sabe cómo yo creo que el Padre, claro, Abraham se fundamentó en fe, pero él tuvo que tener la esperanza de que si él ofrecía a su hijo, o lo resucitaba o le daba otro. Y entonces el Señor dijo, hoy conozco que me amas, hoy conozco tu amor por mí. Entonces yo lo que voy a hacer es que en Isaac te voy a asegurar tu descendencia. Cuando usted y yo nos definimos, cuando usted y yo nos decidimos, cuando no somos superficiales para buscar las cosas del Señor, entonces aunque vengan pruebas sobre nuestras vidas, ¿sabe qué? Y nos decidimos nosotros a meternos a la prueba, porque eso fue lo que tuvo Pedro también, una decisión. Que fue probado y tal vez usted lo que quiera, que ahí se hundió, porque le faltaba trato a su corazón. Cuando nosotros somos metidos a las pruebas, yo se lo dije hace unos días, es porque el Señor está provocando, produciendo en nosotros un trato en nuestra alma que nos está llevando a conocerle a Él más y más y más y más y más. O sea que tenemos que estar en pruebas todo el tiempo, más o menos. Hechos 14 dice la palabra que lo que hacían era decirles que por muchas pruebas había que pasar para que entonces pudiésemos entrar al reino de los cielos. Ay Dios, este evangelio ya no me gustó. No, pues porque a todos nos gusta el evangelio de, hijo mío, yo te bendeciré, te prosperaré, te multiplicaré, te voy a hacer millonario. ¿Quién no quiere ese evangelio? Pero el evangelio donde nos ponen a prueba, donde nos van a templar como al oro, se acrisola, ese no le gusta a nadie. Y el Señor por eso definió a los suyos y les dijo, todos se han ido, ustedes también se quieren ir, por mí no hay ningún problema. ¿Cuál fue la respuesta? Precisamente de Pedro. Que Dios quiera sea nuestra respuesta. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y yo quiero dejarle eso en su corazón en esta hora. Hay muchas cosas más que hablar, pero cuando estamos puestos a prueba, la pregunta es, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No le dijo Pedro, porque solo tú nos puedes levantar de las enfermedades, porque solo tú, Señor, nos puedes liberar de los demonios. No le dijo eso. Le dijo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y luego lo complementa el apóstol Pablo diciendo más adelante, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ¿a quién iremos? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Póngase de pie en esta hora. Y anhela mi corazón que nosotros nos vayamos confiados de que aún puestos a prueba, Él ya dio consigo la salida. Que nosotros, hermanos, no hay ninguna prueba, oiga bien, no hay ninguna prueba que sea insoportable. Todas las pruebas, humanamente hablando, son soportables para nosotros. Porque Él con la prueba ya dio la salida. Definámonos, decidamos nosotros profundizar en la roca que es Cristo. Y entonces nada nos podrá separar de su amor. Que me hicieron una mala cara, que tuve una mala experiencia, que no me tomaron en cuenta, que no hicieron aquí, que no hicieron allá. Perdónenme, esas son superficialidades que muchas veces nuestra alma tiene. Pero hoy es un día de definición para nuestras vidas. Si usted quiere delante del Señor definirse hoy y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo he tenido dificultades, he tenido pruebas, he tenido luchas, incluso con los hermanos, en mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, Señor, con mi familia, en lo personal. Pero de todo esto, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo me voy a aferrar, yo me decido hoy, Señor, a ya no ser superficial en estas cosas. He sido puesto a prueba. Pero yo sé que tú con esa prueba ya diste la salida. Que yo no la he encontrado, eso es otra cosa. Que yo no la he utilizado, eso es muy distinto. Que mi fe ha estado muy superficial, muy aguada, si usted quiere llamarle así, eso es cosa de nosotros. Pero hoy el Señor quiere que nos fortalezcamos en Él y que le digamos: yo vengo hoy a tomar tu fortaleza. Yo no me puedo ir igual, yo no me quiero ir igual. Así que ahí donde está, ¿por qué no cierra sus ojos un momentito? Y si usted quiere postrarse ahí donde usted está, hágalo. Si usted quiere venir aquí al frente, también hágalo. Pero mi interés más grande es que nosotros, hermano, podamos decirle al Señor en esta mañana o en esta hora: Señor, aquí está mi vida. Yo ya no quiero ser superficial en las cosas tuyas. Yo me defino hoy, Señor. Hoy como Abraham, Señor, hoy decido, Señor, en mi vida, en mi corazón, Señor, estar aferrado a tu palabra, a lo que tú hablas, a lo que tú dices, porque tu palabra es verdad. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, que no infatuándome, Señor, creyendo que soy fuerte, teniendo un más alto concepto de mí mismo, Señor, ni creyendo mucho menos que por el puesto que tengo en este lugar, ni por el nombre que se me ha asignado, ni por el título que me han dado, Señor, voy a creer que soy más. Al contrario, hoy vengo a decirte que te necesito en gran manera, que necesito de tu vida. Que en humildad, Señor, necesitamos trabajar, en fe necesitamos trabajar con una esperanza viva para poder, Señor, llegar a demostrarte que te amamos. Padre, guárdanos, por favor. Nuestro anhelo es que en medio, Señor, de la prueba, nosotros podamos encontrar esa salida que tú ya pusiste. Que en medio de las dificultades, Señor, nosotros podamos decir: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús, que si somos probados, Señor, podamos nosotros descansar en ti y decir: en ti espero. En ti espera mi vida, en ti espera mi alma. Yo te ruego que nos guardes, sí. Definitivamente nuestro mayor deseo es que nos guardes.
Pero si hemos estado siendo probados, Señor, en nuestra fe, que también, Señor, podamos decir: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos, Señor? En el nombre de Jesús. Padre, con todo mi corazón yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están acá, que están viéndonos, Señor, los que están en casa, Señor, en el nombre de Jesús.